Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal de YouTube de Revista Distopía. Tenemos prevista una entrevista hoy que se estrena en este canal. Vamos a estar conversando particularmente con Mora Matassi y vamos a hablar con ella sobre plataformas digitales, sobre redes sociales, porque ella justamente es investigadora sobre comunicación, sobre tecnología, sobre culturas digitales, sobre bienestar digital también. Es docente en la Universidad de San Andrés, ha estudiado en Harvard, por ejemplo. Tienen sus hipótesis de trabajo que son bien interesantes. A mí particularmente me gusta mucho un estudio de investigación que ella ha hecho sobre desconexión de plataformas digitales. Y si seguís o si lees distopía, sabés que es un tema que nos convoca, ¿no? Hemos hablado mucho acerca, por ejemplo, de cómo el trabajo termina determinando nuestras subjetividades y en tiempos de reforma laboral, de capitalismo de plataformas digitales, bueno, son estas mismas plataformas las que terminan determinando gran parte de nuestra vida, entre ellas el trabajo, por supuesto, y junto con eso también les terminamos cediendo gran parte de nuestra subjetividad. Bueno, estamos cada vez más innegablemente mediados por los algoritmos y por las plataformas, de manera que las preguntas son realmente válidas. Yo creo que es importante no demonizar estas plataformas, así como tampoco endiosarlas, pero sí pensarlas críticamente, ¿no? Tener conciencia de estos nuevos espacios que estamos habitando. Así que sobre todo esto, a grandes rasgos, vamos a estar hablando con Mora, que tiene un bagaje muy amplio en este tema, porque lo ha estudiado, porque lo conoce, porque le interesa, porque se aproxima desde muchos ángulos. Así que si te parece, ya mismo empezamos con la entrevista. Bien, ahora sí, Mora Matassi, como te decía, es docente en la Universidad de San Andrés, es investigadora, ha estudiado en Harvard, por ejemplo, investiga sobre comunicación, sobre tecnología, sobre cultura digital, sobre bienestar también. Así que bueno, vamos a conversar un poco acerca de las áreas de su especialidad y también de los temas que solemos tocar en Distopía. Buenas tardes, Mora, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias. Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Gracias a vos. Todo muy bien por acá, con ganas de charlar con vos porque hablamos hace no tanto, hablamos hace un año, pero pasa todo Es tan verdad, rápido que surgen temas total. todo el tiempo. Sí, es verdad. Pasó de Mira, todo en un año. en este tiempo que no hemos conversado, por ejemplo, has publicado un libro. Publiqué un libro, es verdad. A ver, el libro se llama Conocer es comparar, estudiar las redes sociales a través de las naciones, los medios y las plataformas. Lo editó en español Siglo XXI Editores. También había salido el año pasado en su versión original en inglés, editada por el MIT Press. Así que nada, estoy súper contenta porque ahora nada, lo presentamos en diversos ámbitos. O sea, no es que lo presentamos, sino que lo estuvimos circulando en diversos ámbitos, estuve en la Feria del Libro, en distintas actividades, con esta versión en español en el libro por siglo, así que nada, estoy re contenta con eso. Bueno, la verdad que buenísimo, así sí, también quienes están viendo esta entrevista de repente se interesan, saben que tienen dónde ampliar, ¿no? Una, 100, re, Mora, 50 librerías. joya. Recién te presentaba y mientras te presentaba nomás ya me daba cuenta de algo que tenía que preguntarte, porque dije que íbamos a hablar sobre las redes sociales y de repente las redes son muchas y a su vez todos nos aproximamos de una manera distinta a las redes. Yo recién mientras te esperaba, por ejemplo, estaba en Instagram viendo historias, por ejemplo, pero nunca hubiese abierto el mail, por ejemplo, en ese rato. Las redes no son un todo homogéneo, ¿no? Sí, recontra. Ese es uno de los planteos que hacemos en el libro, que lo escribimos con Pablo Bochkowski, profesor e investigador de la Universidad de Northwestern, ¿no? Cuando estábamos estudiando consumo de información, de entretenimiento en redes sociales, en 2016, o sea, hace bastantes años ya, con todo un equipo de investigación del Centro de Estudios sobre Media y Sociedad en Argentina, MESO, nos dábamos cuenta de que había algo en la literatura que trataba el tema de redes sociales que tendía a homogeneizar, como dijiste, a las redes. Tendía a pensar que, bueno, hablemos de redes sociales porque total todas son lo mismo, las personas hacen prácticas muy similares en distintas redes, hablar de Facebook es lo mismo que hablar de otras redes, como si una pudiera representar a todas. Y estaba como muy opacado el aspecto mucho más interrelacional y distintivo entre cada plataforma, ¿no? O sea, la idea de que las personas se arman de repertorios de redes sociales, o sea, como de pequeños grupos de redes a las que recurrentemente acceden y que pueden ir modificándose a lo largo del tiempo y que también, digamos, lo que estaba abordado no solo la idea del repertorio, sino también, bueno, qué pasa dentro del repertorio y cómo se distingue cada plataforma entre sí. Entonces, un poco lo que hacemos en el libro, entre otras cosas, es hacer toda una revisión epistemológica, teórica, metodológica, sustantiva, de qué es lo que descubrís sobre el mundo de las redes sociales y sobre el mundo también,
cuando te pones a pensar en las particularidades de cada plataforma, en los modos en que esas particularidades se relacionan con las particularidades de otras, cómo se crean culturas digitales tan distintas alrededor de tecnologías que a priori no parecerían ser tan distintas, y cómo se arma como un mundo, como un universo, como pequeños universos en cada una, que después van, por supuesto, relacionándose, interconectándose, pero que tienen sus particularidades y que nos ayudan a entender mucho mejor qué es lo que hacemos ahí, por qué estamos ahí, de qué manera, cómo nos relacionamos, etcétera. La verdad que me has dado 1000 puntas, así que me imagino que de mucho de esto que dijiste vamos a ir hablando, ¿no? Pero Bien. también dijiste en estas entrevistas que estuve leyendo acerca del libro y en lo que vos contás, otra cosa que es interesante y que también me hizo pensar mucho en mi propia praxis, que no es distinta a la de ninguna de las personas que vaya a estar viendo este video, que tiene que ver con las redes sociales como lugares donde se vive. Yo, por ejemplo, recién dije mientras te esperaba, y sí, te estaba esperando acá en una plataforma digital. Sí, recontra. Me parece que es clave pensar en las redes sociales como entornos donde se vive, eh, entornos o en el sentido de lugares, como vos bien decís, espacios, lugares, y no tanto como objetos que se usan y se dejan de usar como una manera más discreta, ¿viste? Que se pueda distinguir entre un on o un off, o entre un sí o un no. Es más bien como una especie de continuo, como un continuum, mucho más continua la cosa del uso y del no uso. Y la experiencia de estar en esos lugares justamente nos reenvía el verbo estar, o sea, a estar en un lugar. Porque bueno, esto se vincula con lo que decíamos antes, ¿no? Las personas se arman de repertorios de redes, se empiezan a generar culturas distintivas de cada red, y en las culturas, por supuesto que hay normas, que hay valores, que hay expectativas, que hay convenciones, que hay modos de transitar, que hay modos de presentarse los unos con los otros, que hay modos de convivir, y eso se expresa muy claramente en los modos en los que se habla, ¿no? También de las redes. Las personas tienden a decir cosas como, bueno, estoy mucho ahí, o pasé por ahí, o me fui de, eso es interesante cuando, que después podemos hablarlo de esto en detalle, pero cuando yo hacía entrevistas en profundidad y focus groups en una investigación para mi tesis doctoral sobre desconexión digital voluntaria, escuchaba mucho la expresión me fui de Instagram porque, me fui de, no dejé de usar, también dejé de usar, pero sobre todo me fui de, porque está mucho esta idea espacial de las redes, que no es nueva, digamos, o sea, estamos hablando de entornos digitales que por sus características técnicas y por las adopciones sociales que se le han dado, reenvían a la idea de que construyen espacios en distintos lugares en los que nos movemos con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, y esto ya viene, esta es una idea que por ahí la podemos rastrear como mínimo a la idea como más reciente del teléfono móvil, ¿no? El teléfono cuando ya empieza a tener más funcionalidades que solo la llamada, pero incluso desde la llamada, simplemente la llamada telefónica, el teléfono móvil empieza como a comunicar esta idea de que a donde quiera que vayas, llevas a un mundo y llevas a distintos mundos con vos, que habitan con vos a donde vas, ¿no? Como esta no linealidad o este desfase entre tiempo y espacio, ¿no? Que vos, no importa el espacio donde estás, llevas distintas temporalidades tuyas, distintos espacios sociales y los vas recreando en donde estás, ¿no? La típica, bueno, estás en un restaurante y estás hablando con personas que están cerca tuyo, pero también tenés un teléfono que tiene alojado ahí un montón de mundos tuyos que también están existiendo en ese momento, gente que te está mandando mensajes, que está publicando algo para vos en una red social. Hay algo ahí como de ese mundo que se traslada, que se súper materializa en las redes sociales hoy. Y en este continuo que bien describís vos, Mora, y también con esta ubicuidad que ha dado el teléfono móvil, que me imagino también que es un camino que va en ascenso, no en contrario, ¿qué lugar queda para la voluntad? ¿Terminamos decidiendo algo de esa exposición? Mm. Es muy interesante la pregunta por la voluntad, por la agencia, ¿no? Por la capacidad de decidir, de tener autonomía a la hora de hacer cosas en Internet o en la cultura digital o en nuestras prácticas de comunicación móvil, porque un poco como la narrativa que se ha sostenido a lo largo del tiempo, no solo de parte de los grandes medios de comunicación que tienen muchas narrativas sobre estos nuevos medios, sino también sobre las personas en su lenguaje cotidiano al respecto. Se ha sostenido mucho la idea contradictoria de que en estos entornos se produce tanto emancipación del sujeto como un atrapamiento del sujeto, ¿no? Está esta idea de, bueno, con un teléfono en la mano puedo hacer lo que quiero. O sea, realmente puedo yo decidir sobre el curso de mi vida,
hasta incluso te dirían algo tan tonto como coordinar un encuentro con una persona. Está muy presente la idea de que en cualquier momento las trayectorias se pueden cambiar y reorganizar y redirigir y todo porque hay posibilidad de comunicarse hasta último segundo. No, bueno, al final llego 5 más tarde y al final nos encontramos en tal otro lugar y al final toda esa cosa muy conversacional de la coordinación de actividades que está tan presente actualmente, parecería dar la sensación de acá somos más libres, porque acá podemos improvisar sobre el camino y hacer lo que queramos. Y también, por supuesto, está la idea de la pérdida total de la libertad, como la pérdida de la autonomía. Estoy acá y no sé, de repente tengo el teléfono en la mano y no sé cómo llegué acá. O de pronto tengo tantos mensajes que no puedo ser libre y no puedo salir a la calle justamente sin el teléfono, sin celular y sin chequear WhatsApp, por ejemplo. No, esa narrativa, como se ha puesto muy de manifiesto, y me parece que refleja la ambivalencia que sentimos frente a estos, una ambivalencia muy marcada, muy emocional, que, o sea, que atraviesa o que invoca nuestras emociones, al plano de las emociones. Eh, y que bueno, hay que analizar en cada caso, ¿no? Yo diría que desde luego la voluntad no desaparece, la voluntad está todo el tiempo, incluso el otro día alguien me comentaba que en las generaciones más jóvenes que están en redes sociales, vamos a decirles centennials, hay poco posteo en las redes. O sea, como que la cultura, la clave de lo canchero, lo cool sería no postear tanto. Por ejemplo, esos feeds, viste, de Instagram que tienen, no sé, una foto, dos fotos, ocho fotos, muy poco. Mientras que otras generaciones hacen otras cosas con eso. Entonces, un poco lo que esta persona me decía era, bueno, quizás como que están presentando una alternativa a esta idea de todo el tiempo estar teniendo que postear para presentarse en el mundo digital y están como en una resistencia, ¿no? Pero yo también pensaba cuando esa persona me decía eso que también el no postear es una manera de hacer una performance inversa, en el sentido de estar diciendo algo al no hacerlo. Entonces, en todo el tiempo en estas puestas en escena o performances o de las cosas que hacemos ahí, hay degrees, o sea, hay grados de voluntad, que claro, a veces se expresan más a nivel generacional, porque entonces uno siente que está participando de una moda generacional y no es tanto o no se distingue tan claramente, bueno, esto surgió porque lo estoy decidiendo yo autónoma, con autonomía, porque es mi deseo, o hay algo de la cosa generacional social de la que pertenezco que me está llevando adelante. Y para terminar, hay un capítulo de un libro que se llama, en inglés, se llamó Taken for Granted, o Taken for Grantedness, algo así como decirte dado por sentado, que es como una historia sobre la adopción de los teléfonos móviles, en Europa del Norte sobre todo, de un autor llamado Rich Lynn. Y yo en la clase que dicto doy un capítulo de ese libro que se llama No es tu deseo el que decide. Porque, y él, lo interesante del autor es que hace como un rastreo un poquito histórico sobre distintas etapas en el siglo XX, final del siglo XX, principios del XXI, de cómo la idea de la adopción de los teléfonos móviles, por ejemplo, pasó de esta idea de, bueno, es una herramienta personal para cuando yo la necesite, por una emergencia, ponele, a es una herramienta totalmente social, no es personal, que excede mi deseo, donde yo no soy el que decide, mi deseo no es el que está decidiendo acá, está decidiendo la sociedad por mí, ¿no? Y son esos momentos donde sentimos, bueno, ¿y dónde queda la voluntad? Bueno, como todo en la vida social, hay voluntad, hay agencia y también hay estructura, ¿no? Pero hay que estudiar como casos específicos para saber, bueno, cómo se articulan las dos cosas en cada caso. Entiendo y también entiendo que como suele pasar, ¿no? Estas preguntas acerca de la voluntad tienen tanto lugar en esta era de la digitalidad como seguramente habrá tenido en la era analógica. Digo, no veníamos de un lugar totalmente libre y vamos a un lugar totalmente atado. Entonces entiendo perfectamente el punto. Lo que sí creo es que de alguna manera sí tenemos que empezar a analizar o a discutir un poco más ese sustrato, si se quiere, algorítmico que empieza a mediar nuestras relaciones sociales, de hacer que tomemos algunas decisiones. Digo, por ejemplo, acá en Distopía tenemos un chiste que es pedirle a nuestras audiencias ofrendas al dios algoritmo, ¿no? Que nos den like, que se suscriban y demás, porque es lo que nos da visibilidad. Y en definitiva, y no sé si es lo que hace 10 años hubiese hecho, es lo que tengo que hacer hoy y es lo que materialmente este tiempo me propone. Me imagino que esa cosa del algoritmo presente y a veces hasta indiscutible va generando también modos de existir que sí son distintos.
Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, muchas cosas para decir al respecto. Primero el tema de la visibilidad, ¿no? La visibilidad de la comunicación. Uno podría pensar, y hay autores que lo plantean, que la visibilidad como dimensión de la comunicación y de modo en que nos comunicamos y lo que hacemos cuando nos comunicamos, es como la característica clave de la comunicación digital, ¿no? Porque si lo pensás en la comunicación digital, nuestros cuerpos no están presentes de alguna manera, ¿no? De otra sí. No estamos cuerpo a cuerpo en la comunicación digital, hay una mediación. Siempre hay mediación en la comunicación, incluso cuando usamos el lenguaje, porque ahí está mediando nuestros procesos cognitivos, lo está mediando el lenguaje. Pero digo, en la comunicación digital tenemos una materialización muy concreta que media nuestra comunicación y que la hace visible en la pantalla. Vamos a decirlo de esta manera, la hace visible en la pantalla. Eh, y uno, por ejemplo, para comunicarse en una red social, tiene que tener un perfil que visibiliza diversos elementos de la persona online que uno está construyendo y también observa en ese contexto los perfiles de otros y la comunicación que esos otros producen. Incluso puede observar la comunicación entre otros, que no lo incluyan a uno, pero que uno observa. Incluso puede observar la actividad de visualización de los demás respecto de uno. Por ejemplo, fíjate cómo en redes como Instagram vos tenés una lógica de contenido como la de efímero, como la de las stories, las historias de Instagram, que tienen un régimen de visibilidad particular, donde vos podés ver quién miró eso, ¿no? Entonces hay mucho como del ojo puesto ahí, de como un sistema de organización de lo visual que está muy presente en el mundo digital, en la comunicación digital, que no hay que olvidar, porque como vos decís, es una característica central de la comunicación digital que está algoritmizada, en el sentido de que en algún punto está regida por cálculos o funciones que hacen que de un input saquemos un output, que entonces veamos más ciertas cosas que otras. Pensemos de nuevo en Instagram, la herramienta de la lupita, que todo el mundo le dice lupita, no sé cómo decirle, bueno, donde ves como una especie de curaduría personalizada, supuestamente, de lo que a vos podría llegar a interesarte. Bueno, ahí hubo un algoritmo que decidió que en base a diversos inputs, quién sos vos, quiénes son tus amigos, no sé, esas cosas son como medio la fórmula de la Coca-Cola, nadie sabe, decide que esto a vos te va a interesar ver. Entonces te lo hace visible, te lo hace más visible que otras cosas. También podemos pensar en los influencers, o en esto que decís vos de, bueno, tengo un canal de YouTube, te voy a pedir o te voy a sugerir que me des un like. ¿Por qué? Porque eso aumenta la visibilidad. Lo mismo lo de los influencers. Los influencers eh, se juegan en su visibilidad, digamos, venden a anunciantes su visibilidad, su capacidad, no solo su visibilidad, ¿no? También uno podría pensar, bueno, el call to action, ¿no? ¿Qué hace la gente que a mí me mira? La gente que a mí me mira, podría decir un influencer, va y compra tu producto. No solo me mira, sino que además compra tu producto. Pero por supuesto que me mira, y eso está cuantificado, y eso te lo voy a demostrar. Entonces, la visibilidad, sin dudas, es una característica central de la comunicación digital. Obvio, ¿hay características en común con los medios tradicionales? Sí, el famoso rating, donde un programa de televisión decía, bueno, anunciante, poné tu aviso acá porque a mí me miran esta cantidad de puntos de rating del país. Pero bueno, comparado con las métricas tan precisas, tan personales, tan individualizadas, tan inteligentes, ¿no? Podemos decir, de la era digital, no, es como si ahí sí hubiera un quiebre, como decís. Y eso produce cosas nuevas, por supuesto. En Anfibia, con Revista Anfibia, teníamos un podcast, bueno, lo tuvimos, tuvo una temporada un programa, un podcast llamado La Enredadera, con Tomás Pérez Bisón, que ahora es el director de Anfibia Podcast, que es un trabajo de investigación en forma sonora, en el cual exploramos justamente la pregunta que vos hacías de alguna manera, ¿no? De la subjetividad algoritmizada, sobre todo en particular, o sea, en particular con relación a todo lo que es tecnologías de autotraqueo. O sea, las tecnologías por las cuales las personas consumen métricas sobre sí mismas. Y métricas sobre sí misma puede ser desde una app de menstruación hasta una app que cuenta pasos que diste en un día,
una app que te dice, o una tecnología que te traquea en la cantidad de tipos de emociones que tuviste en una jornada, si es que lo haces, y también en cosas mucho más analógicas, ¿no? Como por ejemplo, hacer una agenda en papel y en lapicera y con muchos colores. De hecho, ahí descubrimos que hay comunidades como muy específicas que tienen toda una actividad de journaling y de hacer agendas compartidas que incluso se juntan en cafés y miran lo que anotaron en la agenda y si lo cumplieron o no. Todas formas como de dejar, de registrar lo que uno hace y después consumir eso que uno registró de lo que uno mismo hizo. Y ahí, bueno, hacíamos un montón de preguntas, ¿no? Que era, bueno, qué sujeto se configura cuando hay un goce por medirse a uno mismo y tratar de jugar con esa medición que uno hace, ¿no? Desde eso hasta, bueno, hasta qué punto uno desarrolla relaciones afectivas con los algoritmos. Esto es un planteo que hace Ignacio Siles, un investigador de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, en su libro Vivir con algoritmos, que él plantea, bueno, lo que sucede con los algoritmos, con las plataformas, Netflix, Spotify, TikTok y las personas, los usuarios, es que desarrollan relaciones casi afectivas, donde uno siente que el algoritmo lo va a leer mejor o peor de acuerdo a cierta información que uno le dé o no, y uno siente algo cuando de repente Spotify le recomienda una canción que le cambia la vida y dice, wow, o sea, me está leyendo, como hay algo ahí, ¿no? De comunicación máquina-humano. Entonces, bueno, muchas cosas que se abren con el tema de la subjetividad, sin dudas hay algo nuevo, eso seguro. Entiendo, y si lo machamos de alguna manera, lo machamos no sería la palabra, pero lo relacionamos con el sujeto emprendedor, ¿no? Que es como el sujeto laboral de este tiempo. Me imagino que empieza a aparecer también otra aplicación o otra de estas plataformas que probablemente la que menos podemos abandonar sea, que es el WhatsApp, ¿no? Yo sé que vos has estudiado el WhatsApp y me lo has contado en otras ocasiones. La pregunta que me surge, quizás para ir más específicamente al punto, sería si has notado o vos pensás que el WhatsApp genera una extensión, por ejemplo, del horario laboral o de las actividades laborales. Mm. Eh, a ver, es muy importante ese tema. No lo tengo así como cuantificado de esa manera, pero, y te digo por qué. Porque a la par de la expansión de dispositivos como WhatsApp y de su incorporación al mundo laboral, se han dado diversos procesos de flexibilización del trabajo que rompen un poco el esquema de, bueno, cuándo estoy trabajando, cuándo no estoy trabajando. Se dan nuevos formatos, sobre todo pensar en la pandemia, que transformó mucho, ¿no? De lo que se considera híbrido, o remoto o presencial, y sobre todo lo que se considera que es un horario a cumplir en esos contextos. Entonces yo creo que a WhatsApp y su impacto en el entorno laboral hay que entenderlo en el contexto de cambios más grandes sobre rutinas del trabajo, sobre percepciones sobre el trabajo en la vida cotidiana y sobre esta idea de, bueno, cuándo se está trabajando y cuándo no, ¿no? Porque eso se desestructuró, no para todo el mundo, pero se desestructuró bastante. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertas profesiones, como por ejemplo la de los médicos, que han sufrido particularmente la llegada y expansión y normalización de dispositivos como WhatsApp, donde lo que aparece ahí es como una demanda infinita, en ese caso de los pacientes, y un borramiento total de los límites entre lo que es un horario laborable y lo que no es un horario laborable. Sobre todo porque lo que pasa en estos entornos como WhatsApp, que por supuesto esto depende, ¿no? Hay personas que le dan usos distintos, hay affordances, o sea, hay tecnologías como por ejemplo WhatsApp Empresas que te permite distinguir un poco, pero lo que tiende a pasar en estos entornos es lo que se suele llamar el colapso de las audiencias, o sea, está todo el mundo ahí, de diverso relacionamiento con uno, o sea, de nivel de importancia de las personas que tenés ahí en tu mundo hasta nivel de urgencia, o sea, lo importante y lo urgente está todo mezclado, y la presencia de uno en ese entorno pareciera ser la misma para todos a priori, ¿no? O sea, uno obviamente modula, ¿no? Uno le contesta a una persona, o un médico le quizás le contesta a una persona de la familia que le acaba de mandar algo y no a otro, y lo van modulando, pero todo ese trabajo de modulación y de definir, bueno, esto es urgente, esto no es urgente, esto se contesta, no se contesta, en qué ritmo me están llegando los mensajes, eso es algo que parece un poco desbordante.
para algunas profesiones, donde los límites no quedan tan claros porque se presta mucho ese entorno, por el uso social que se le da, a la lógica de la inmediatez, de la urgencia y del colapso de las categorías de importancia y de relevancia y urgencia, donde todo te llega más o menos al mismo nivel. Por supuesto, repito, hay normas culturales sobre esto. Uno podría decir que hay ciertas culturas donde las personas se permiten más o menos comunicarse con un médico sin tener un turno, por ejemplo, ¿no? También uno podría pensar en cosas de la tecnología misma. Bueno, WhatsApp te da ciertas funcionalidades. Por ejemplo, hacerte un WhatsApp de empresa o institucional. O te da la chance de fijar ciertos mensajes. O podés archivar y desarchivar. No sé, hay ciertos juegos que uno puede hacer, ¿no? Pero desde ya, y esto lo sé porque, nada, no es que es totalmente así para todo el mundo, pero porque lo he escuchado muy repetidamente, que hay ciertas profesiones donde resulta un elemento por lo menos de debate, por lo menos de discusión, por lo menos de problematización, ¿viste? Es una tecnología que aparece como algo que habría que hablar, sobre la cual habría que hablar más porque genera o se asocia con que genera sensación de estoy desbordado. No hay manera de controlar esto, ¿no? Y parecería quedar todo a merced del individuo, ¿no? Que si bien los individuos hablan, si bien se comparten, si bien por ejemplo, médicos hay eh, posibilidad de charlar al respecto de, bueno, cómo lo estás manejando vos, qué te pasó, de intercambiar casos, de tomar decisiones al respecto de eso. Yo he hablado con personas que se dedicaban a la medicina y que de repente decían, bueno, tal momento para mí fue un punto de quiebre y desde ese momento decidí cambiar mi relación con este dispositivo y ahora soy otra persona con respecto a eso y estoy intentando, ¿no? Y eso, bueno, hablándolo con otras personas también se transmite esa experiencia, pero digo, parecería estar al fin y al cabo como muy despolitizado en el sentido de muy fijado en la decisión individual, ¿viste? Atomizada. Entonces, algo de eso sí veo en el ámbito laboral. Entiendo y sobre este último punto que dijiste, me guardo una pregunta para el final, porque la otra que me surge en torno a esto que me decís tiene que ver con un ecosistema que es cada vez más inmersivo, no inversivo, inmersivo, en el sentido de estoy aprendiendo más o menos cómo agenciarme con WhatsApp y bueno, ya se vienen un montón de cosas nuevas que dentro de un tiempo van a terminar también estallando en mi cotidianeidad, en mi rutina, en mi manera de comunicarme y demás. ¿Es posible, este que es específicamente tu tema, pensar en salir, pensar en desconectarse? Y, a ver, Toda tu tesis te em, estoy preguntando. claro, no, a ver. Es un tema complicado porque definitivamente estoy hablando, hablemos de redes sociales y incluyamos WhatsApp en esa lista. Que WhatsApp como sinónimo de lo que combina la mensajería instantánea con algo que a veces parece una red social, pero pensemos en mensajería instantánea, ¿no? Cuando se trata de este tipo de tecnología, como de comunicación instantánea en red, digital, eh, la imaginación sobre, bueno, yo me podría salir de acá, varía mucho según la tecnología y varía mucho según cosas como la generación a la que perteneces o la edad que tenés y tu trabajo, ¿no? Son como las... Y otras, ¿no? Podría seguir, ¿no? El tema de tu familia, pero bueno, eso está medio correlacionado con edad en muchos casos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay plataformas que parecen indejables, como WhatsApp. WhatsApp, después de haber hecho mi investigación, que incluyó entrevistas en profundidad, individuales, grupales, una encuesta, realmente se ha configurado como un entorno imposible de dejar. La, tengo una cita de unos entrevistados jóvenes que me decían que dejar WhatsApp era como imaginar una utopía, una cosa así. Y me lo decían en serio, perdón, me lo decían en chiste, pero también me lo decían un poco en serio, porque efectivamente cuando yo luego fui a mirar todos los casos de las personas con las que hablé y sus experiencias con distintas tecnologías, encontraba que el número de personas que primero que no tuvieran WhatsApp, o que la hubieran tenido y la hubieran dejado para siempre o por un tiempo, era bajísimo, bajísimo. Te hablo casi como si se tratara de un documento nacional de identidad, lo que te estoy hablando, como un uso cuasi universal. Y un uso cuasi universal no discutido, eso no quiere decir que no estuviera problematizado lo que se hace ahí adentro.
pero lo que no se discute tanto es, bueno, tenerla o no tenerla, eso está como fuera del ámbito de lo que se discute. Por ahí se discute, bueno, ahora que ya estamos todos en este barco, ¿qué hacemos? ¿Cómo sufrimos menos? ¿Cómo nos sentimos mejor? Ah, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, pero de allí a decir, ah, no, yo me voy, eso está como muy fuera del juego. En parte porque, bueno, aparece como una herramienta muy incorporada, no solo en la vida sociable de la Argentina, o sea, en la vida social de la Argentina, sino también, ahí entro dentro de estas otras variables que te mencionaba, dentro del orden de las responsabilidades, de la gestión de la vida pública, te diría, ¿no? La escuela, el manejo de la educación, los cuidados parentales, los cuidados de generaciones, una persona que tiene a su cargo personas más grandes o más chicas, por ejemplo, ¿no? El trabajo, todo lo que venimos hablando hace un ratito. Eh, Estudiar incluso, pero no desde el punto de vista de uno tiene hijes y esas personas van a la escuela, sino que uno es el que estudia, donde de repente un grupo de WhatsApp es casi una condición sine qua non de participar en una clase, sea física, o sea presencial o sea remota. Eh, Todo esto sucede en el contexto en el que no parece prefigurarse rápidamente una alternativa. Por ejemplo, no es como si tuviera costos o sea, efectos de red muy altos. WhatsApp, efectos de red tiene que ver con la idea de que si muchas personas se suman a una red, salirse de esa red, o sea, que más gente esté allí, más beneficios da para todos los que están allí y por otro lado, salirse da muchos costos. Entonces tiene barreras de entrada muy bajas WhatsApp, tiene costos de salida muy altos y no parece haber ninguna como alternativa rápida y tampoco habría razón por la cual tenerla. Porque como ya te digo, está tan implicada en la vida cotidiana, tan normalizada, tan como el DNI, tan como esas cosas de la vida institucional que aceptamos, como bueno, eso siempre estuvo así, siempre funcionó, lo sostengo, me acerca a personas que están recontra lejos, me permite comunicarme con mi familia cuando yo lo deseo. Bueno, ahí volvemos a toda la discusión de la autonomía y la pérdida de la autonomía. Me permite resuelvo temas del trabajo muy rápido, esa idea de resuelvo, con esto resuelvo, que también es un tema, un término que está de moda, el resuelvo, ¿no? Y eso aparece muy presente en WhatsApp. Entonces, bueno, por diversas razones, podríamos agregar, bueno, cosas más de economía política, no sé, uno compra un plan de datos del teléfono y ya te dicen que WhatsApp lo tenés ilimitado, ¿no? Toda esa idea. También, no sé, el Estado, tenés que hacer un trámite, a veces tenés que mandarle un mensaje de WhatsApp, tenés que sacar un turno con el médico, mensaje de WhatsApp. O sea, de nuevo, muy institucionalizado, no aparecen en el horizonte como alternativas tecnológicas que podrían aparecer, pero no aparecen por el momento. Y tampoco una problematización tan grande sobre tener o no tener. Es más bien, ¿qué hago cuando estoy allí? Pero bueno, esa es toda la historia de WhatsApp que yo te diría que es como el caso más extremo. Pero después hay tecnologías que sí parecen mucho más dejables y después lo interesante se vuelve a decir, bueno, ¿con cuánto nivel de costo personal, ¿no? Y yo ahí lo que encuentro son relatos también muy atravesados por variables sociodemográficas clave, ya te digo, sobre todo edad, generación, nivel socioeconómico, y que te configuran distintos imaginarios de, bueno, ¿me salgo o no me salgo? Por ejemplo, Facebook es la típica red de la cual muchas personas, no todas, ahí está muy cortado por edad y género, por edad y nivel socioeconómico, es la red de la que muchas personas se fueron en grupo, abandonaron en grupo, colectivamente, ¿no? Esa es una sensación particular de dejar, cuando todo el mundo deja algo, una migración digital. Y después tenés como más la historia de amor dramática, bueno, quiero cortar, me quiero salir, pero no puedo, pero termino volviendo, pero me siento culpable cuando vuelvo, ¿no? Que aparece más en redes como Instagram. Después está mucho más la idea de un corte así profundo porque te enojaste o porque te indignaste o porque te desagradó lo que viste, que es en Twitter, ¿no? Después tenés la idea de TikTok como más preventiva. Bueno, por ahí no me meto tanto acá porque siento que es tan adictivo, va a ser tan específico respecto de lo que a mí me va a divertir que no voy a poder salirme de ahí, tipo casino, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, se van configurando, y esto todo depende, ya te digo, está muy moldeado por algunas otras variables que complejizan el relato, pero hay como distintas imaginaciones colectivas sobre, bueno, cuán dejable es esto o no. Lo que te puedo decir es que la que más de indejable aparece actualmente es WhatsApp.
Bueno, me queda una pregunta para hacerte. Te anticipaba hace un ratito que tenía que ver con esta cosa corporativa, ¿no? Estos dos extremos que, haciendo una síntesis no muy rauda, por ahí uno detecta que están en esta mediación, que son, por un lado, los individuos y por otro lado, las grandes corporaciones, ¿no? Creo que estamos en tiempo de capitalismo de corporaciones digitales, entre otras. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ¿qué pasa con los estados, con los poderes públicos, ¿no? ¿Deberían los algoritmos ser más abiertos, por ejemplo? ¿Deberían los poderes públicos poder incidir más o reglamentar más en estas áreas? O cómo ves vos o qué percepciones tenés acerca de esto que yo veo que es una ausencia, ¿no? En el medio entre individuos y corporaciones? Percepción mía, a lo mejor me la imagino y no es así. Sí, es un debate re complejo ese, el de la como legislación y la intervención de índole pública en esta relación que, como vos bien decís, parece no estar mediada, ¿no? Por eso, y donde aparece el individuo masificado, o sea, quiero decir en masa, porque millones de personas usan estas tecnologías, como muy dependiente de corporaciones privadas que tienen intereses que responden a fines de lucro. Eso es algo claro, porque son empresas que venden eso. Ahí hay diversos puntos para tratar. Un primer punto es que, y esto lo tratamos mucho en el libro, eh, porque el libro, bueno, viste que yo te conté al principio de todo que en el libro tratamos un poco el tema cross-plataforma, o sea, el análisis entre distintas plataformas. También tenemos todo un análisis cross-nacional, internacional, como o sea, entre distintas naciones, entre distintos países, donde abordamos, bueno, qué es lo que pasa a nivel o sea, específico cultural con las redes sociales, qué pasa en otros países, qué aprendemos cuando comparamos entre distintos países. Bueno, una de las primeras cosas que podemos decir es que las redes sociales, según alguna definición que se ha dado, son máquinas de moderar. O sea, que ya todo lo que está ahí apareciendo es el producto de un sinfín de moderaciones humanas y no humanas, que, como vos sugerías, están en el presente bajo la decisión de las corporaciones, que también responden a las legislaciones de los lugares donde operan, que responden a reclamos de sus públicos, que responden a la idea de que hay cierta adaptación cultural que tienen que ejercer en cada lugar. O sea, definitivamente esas máquinas de moderación de contenidos, que son humanas y no humanas, y que están distribuidas a lo largo de todo el mundo, que hacen las plataformas, no son aculturales y no suceden en un vacío. O sea, son eh, prácticas de moderación de contenido que tienen en cuenta sus contextos y que están reguladas por los marcos normativos que las exceden, ¿no? Eso hay que decirlo. También hay que decir que hay países que ejercen prohibiciones de una plataforma o un conglomerado de plataformas sobre otra. También hay que decir que las plataformas han entrado en disputas en distintos países por ejemplo, la idea de colocar noticias o no en el feed de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, si Facebook en Canadá te muestra noticias o no te muestra más noticias, como resultado quizás de un conflicto legal entre el país, los medios de ese país y la plataforma. O sea, todo esto está sucediendo. En el libro hablamos de una situación que expresa el modo en el cual esto no está globalizado definitivamente, que no hay algo así como una normativa global, internacional, sobre cómo se debería hacer la moderación y que está muy a merced de lo que hace cada país y cómo cada país tiene su normativa y qué hacen las plataformas en cada caso, ¿no? El ejemplo que damos es el de un atentado que se produjo en Nueva Zelanda, que nunca sé si es Nueva Zelanda o Nueva Zelanda, pero se produjo un atentado muy dramático, horrible, una tragedia, que fue subido a Facebook y a otras redes, me parece, en el contexto en el que fue hecho. Eh, una cosa horrorosa que implicó un debate muy importante sobre qué clase de moderación de contenidos tenían las plataformas en este país y en todos los países. Y lo que se empezó a ver ahí fueron intentos de diversos presidentes de Europa y Nueva Zelanda o Nueva Zelanda por decir, tratemos de unir nuestras voluntades, de llegar a un acuerdo común entre nosotros y de pedir colectivamente a las plataformas que tengan este nivel de reacción, que lleguen a este estándar de regulación de contenido. Concretamente en ese caso era que nunca jamás
se pudiera ver una cosa así en vivo y que quedara, porque parece que fue muy dramático el evento, pero quedó registrado en el perfil de este usuario que cometió el atentado, lo que había hecho. Entonces había como un daño a la memoria de las víctimas también y de los familiares de las víctimas en que ese contenido hubiera permanecido en línea por un tiempo. Y ahí había como un reclamo de los presidentes de estos países diciendo, esto es inaceptable, no puede ser que se cometa un atentado en nuestro país, que ese atentado pueda ser subido en vivo y que eso permanezca en línea, ¿no? Pero esa discusión, que es súper interesante, lo que termina reflejando de fondo es la heterogeneidad y la descoordinación, quizás te diría, de niveles como supranacionales para pedir moderación, ¿no? Y qué moderación, y qué prácticas de moderación, y con qué sobre todo accountability, o sea, con qué rendición de cuentas, ¿no? Esta idea de, bueno, abra más el juego, muestre más, que no sea la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Digan qué criterios están utilizando. Ahora también en Estados Unidos está como estuvo súper presente en los medios hace 2 meses, te diría, todo el tema del conflicto entre Meta y denuncias de padres en Estados Unidos, que eso pasó por el Congreso, de si Meta había influido o no en una serie de suicidios adolescentes. También hay un caso entre la ciudad de Nueva York versus las redes sociales o versus Meta, como hay todo este tipo de movidas de distintas instituciones o distintos niveles institucionales. Lo que no parece haber es como una cosa más coordinada a nivel global. Como si lo está viendo por ahí en todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Donde aparece esta AI Act, ¿no? Desde la Unión Europea, donde ahí quizás hay un poco más de impronta como de coordinación a ese nivel, ¿no? De la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que es algo que con el pasar de los años se va a ir desarrollando. Veremos también cómo se aplica en cada caso, porque de nuevo hay un componente cultural muy fuerte que está formado por los usuarios que usan en cada lugar, ¿no? Los servicios estos y que les gusta, que los agradecen en algún punto y que les dan usos inesperados. Entonces es un juego complicado. Entiendo y creo que lo que vuelve todavía más atrapante este debate es que esté en curso. Así que yo te agradezco, Mora, no solamente por estar en Distopía, por dedicarnos un ratito para explicar todos estos temas, porque cuando todo parece un poco desbordante o demasiado, ¿no? Inabarcable incluso, hay personas como vos que nos lo explican de una manera sumamente pedagógica y le dan mucho valor a la tarea de divulgación. Así que te agradezco en partida doble por estar en Distopía y también por todo este trabajo que haces que es inconmensurable. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Fue un gustazo hablar con vos y espero que nos veamos pronto. Esperemos que sí, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Dale, chao. Adiós. Bien, así pasaba una nueva conversación en el canal de YouTube de Revista Distopía, esta vez hablando con Mora Matassi acerca, si se quiere, de culturas digitales. No hay muchos temas que atraviesan la propuesta de Distopía, así que si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo y te recuerdo, como siempre, que Distopía es un medio totalmente autogestivo. Nosotros liberamos todo nuestro contenido para que esté accesible para quien lo quiera mirar y sí pedimos si está al alcance, si está en tus posibilidades que nos ayudes de alguna manera. Esas formas son dos principalmente. Una es hacer aportes económicos. Si querés hacernos un aporte económico, acá en la descripción de este video y también en las historias destacadas de Instagram y en nuestra revista, en revistadistopia.wixsite.com/distopía, vas a encontrar links de pago para poder hacerlo. Todo es bienvenido, todo suma. Sabemos que la mano no está fácil, así que si está en tu posibilidad, lo agradecemos y mucho. Y si no, lo que decíamos recién con Mora, ¿no? Alabanzas al dios algoritmo suman muchísimo, nos dan visibilidad y eso en este estado de la civilización es muy importante, así que también lo agradecemos. Por último, te agradezco una vez más por haber llegado hasta acá, por dedicarle un ratito a este video. Puedes darle me gusta, puedes suscribirte a nuestro canal, puedes sugerir el contenido, seguirnos en todas las redes sociales y una vez más te digo, lo vamos a agradecer muchísimo. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y así ha pasado una nueva conversación en Distopía.